enviados a una misión infantil. Espera, no sigas bajando, quédate un rato más, porque hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es Felipe, varón lleno del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ser lleno del Espíritu Santo es una de las cualidades para servir a las mesas. Así sucedió cuando escogieron a los 7 diáconos. Jesús sabía cuán necesario e importante era para sus discípulos el poder del Espíritu Santo. Así, para llevar a cabo la gran comisión de, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, así como lo hizo Felipe. Ahora, acompáñenme a orar para iniciar. Señor, te damos gracias por este nuevo día de vida. Te damos gracias porque nos has guardado y protegido a cada uno de nosotros. Te pedimos que nos guardes y nos protejas, que podamos entender esta lección y que lo podamos poner en práctica y guardar en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Hoy hablaremos de una parte vital para la historia de cualquier creyente. Hablaremos del día de Pentecostés. Todos sabemos que Jesús resucitó y pasó 40 días apareciéndose a sus discípulos en diferentes ocasiones. Nombró a Pedro como cabeza de la iglesia, dejó de instrucciones que fueran a transmitir la buena nueva a todo el mundo y finalmente ascendió a los cielos. Esta parte siempre ha quedado muy clara. Sin embargo, no es como que los apóstoles salieron a evangelizar inmediatamente después de que Jesús ascendiera. De hecho, hicieron todo lo contrario. Se escondieron en una casa y estaban ahí muertos de miedo. Esto es porque en ese momento las autoridades estaban buscando a cualquier seguidor de Jesús para encarcelarlos e incluso hasta matarlos. Tuvo que pasar algo extraordinariamente impactante para que los apóstoles decidieran salir a cumplir su misión. Justamente en el momento en el que iba a ascender, Jesús le dijo a sus discípulos que se iba porque iba a enviar al Paráclito y que Juan había bautizado con agua, pero que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo. Efectivamente, ninguno de los discípulos entendían lo que decía Jesús. Así es como pasaron 50 días desde que había resucitado y estaban todos en una casa cuando se abrió de un fuerte viento la ventana, entraron lenguas de fuego y se pusieron sobre sus cabezas. Ese fue el Espíritu Santo, quien llenó a los apóstoles de valor y los motivó a salir a predicar. Fue en ese momento en el que Pedro y los apóstoles salieron y comenzaron a evangelizar a todos los que estaban afuera y a compartirles la buena nueva. Muchísimas personas comenzaron a creer ese día y comenzaron a bautizarse. Sin embargo, muchas personas también los juzgaban de que estaban ebrios. Y fue así como comenzó todo. Pero esto no es lo único interesante en esta historia. Sí, había muchas personas reunidas en la ciudad ese día, pero no era un día cualquiera. Y esto es porque el origen de Pentecostés no es la venida del Espíritu Santo. Pentecostés viene de quincuagésimo, ya que pasan 50 días o 7 semanas entre el domingo de resurrección y la fiesta de Pentecostés. Sin embargo, originalmente era una fiesta judía llamada Shavuot, la cual conmemora la entrega de las tablas a Moisés en el monte Sinaí. Pero aparte de todo esto, también es un día en el que se conmemora mucho por las cosechas, día de regocijo y de dar gracias. O sea, era algo así como uno de los festivales más importantes del año, ya que iban muchísimas personas para las fiestas de las 7 semanas. Y ese es el mismo día en que el Espíritu Santo actuó. Así que cuando digo que los apóstoles salieron a predicar a todas las personas que estaban ahí, realmente me refiero a que no eran unos cuantos. Me refiero a que estaba atascado. Más atascado que el metro en plena hora pico. Y cuando los apóstoles comenzaron a predicar, pues no era como que empezaran a hablar en inglés y todos empezaron a entender mágicamente. Estamos hablando de que había personas de todo el mundo y todas las personas tenían un lenguaje diferente. Sin embargo, el Espíritu Santo logró hacer que el mensaje de todos los apóstoles llegara a cada escuchante en su propio idioma. Es decir, si yo diera el mensaje en español, el Espíritu Santo lo traduce en tiempo real para que un estadounidense lo escuche en inglés, un brasileño en portugués y un francés pues en francés.
Esta es otra de las razones por las que los que estaban en la fiesta de Pentecostés comenzaron a creer y bautizarse. Así que la fiesta de Pentecostés es el origen de la iglesia, ya que es donde se comenzó a difundir la palabra de Dios en todo el mundo. Después de esto, los apóstoles comenzaron a dividirse y a compartir la buena nueva por todo el mundo. Y de todo esto es de lo que habla Hechos de los Apóstoles. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La palabra consolador proviene del griego parakletos, que era utilizado para describir a alguien que ha sido asignado para ayudar a otros. El Espíritu Santo fue la promesa del Padre que enviaría luego de la partida de Jesucristo para sentarse a la diestra de Dios. Por otra parte, este versículo nos demuestra que es el Espíritu Santo quien nos capacita, quien nos dota todas las herramientas necesarias para ser eficaces en el servicio a Dios. Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo es indispensable en la vida del discípulo y siervo de Dios, porque nos ha dotado del amor del Padre para llevar a cabo la obra del Señor con nuestro prójimo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento descendía de manera temporal sobre los siervos de Dios para propósitos específicos. Sin embargo, en el Nuevo Testamento vino para quedarse y morar sobre aquellos que le recibían. Esta fue la promesa a través del profeta Joel en su propio libro, capítulo 2, versículos 28 y 29, donde predijo que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne, sobre todas las personas. Y esto se dio el día de Pentecostés. Acontecimientos que vimos en el video relatado el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Dentro de los primeros cristianos de la época apostólica, daban testimonio que los apóstoles imponían la mano sobre ellos e inmediatamente recibían el Espíritu Santo o eran llenos de él. En algunos ocurría inmediatamente, en otros días después. La llenura del Espíritu Santo, así como lo fue Felipe en todo momento, lleno de esa presencia de Dios, evidencia la glorificación de Cristo y su exaltación a la diestra del Padre. Y es para todo discípulo, siervo o sierva de Jesucristo que anhele dicha capacidad para servir y hacer la obra de Dios. El que recibe la llenura del Espíritu Santo está consciente que está atravesando por una experiencia espiritual sobrenatural. Fue el caso de los discípulos en Pentecostés y posteriormente sobre los discípulos de Jesucristo, donde encontramos a Felipe como varón lleno del Espíritu Santo, que fue escogido de entre los 7. El poder que recibimos del Espíritu Santo lo utiliza Dios en nuestras vidas para dar testimonio en llevar una vida santa. Número 2, para servirle a Él donde quiera que estemos. 3, para ser testigos en todas partes. Y número 4, para vivir plenamente una vida llena del Espíritu Santo. Es lo que vemos en Felipe, varón de buen testimonio, el cual era lleno de sabiduría, lleno de fe, porque el Espíritu Santo y su poder estaban con él. Oremos.
dándole gracias a Dios por esta hermosa lección de Felipe, lleno del Espíritu Santo, el cual aprendemos mucho sobre la importancia de ser llenos en el Espíritu Santo. Señor, gracias por una lección que tú nos das a través de el siervo varón de testimonio, el cual, lleno del Espíritu Santo, fue preparado, capacitado, dotado, Señor, para toda buena obra, la de servir, la de permanecer siendo santo, la de estar siempre lleno y dirigido por ti, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Y así seamos nosotros los discípulos del Señor, los siervos de Dios, Padre, para que seamos eficaces en toda buena obra. Gracias te damos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.